Porque yo en este momento estoy próximo a cumplir 75 años, ¿no? Te podría decir que me cuesta una barbaridad conectarme con el mundo como es hoy el mundo. Porque yo cuando nací y era niño, eran cosas mucho más sencillas, es decir, jugábamos, nos conectábamos con la bolita, ¿no? Me acuerdo que fue una revolución, los autitos que eran de plástico, entonces les pusimos masilla, un poquito de plomo, unos elásticos y teníamos unos autos de turismo de carretera para tirarlo por las veredas y todo, que era espectacular. Hoy en día, bueno, la cibernética, se pasa mucho a través de la pantalla, ¿no? Y hay poco contacto, efectivamente, de mirarse a los ojos, realmente. Tal cual. Entonces, mi generación, por lo menos yo lo siento así, es mucho más difícil poder dialogar, y a veces me ocurren cosas muy simpáticas, ¿no? Que mi compañera me dice que estamos juntos desde hace 36 años, me dice, pero Jorge, vos no querés hacer más política. Sin embargo, cada vez que hablas con alguien que lo parás en la calle, es de política. ¿Y por qué lo haces? Y yo lo miro diciendo, y sí, tenés razón, ¿por qué lo hago? Es un intento de volver al pasado, pero con una limitación terrible, que me cuesta muchísimo dialogar con la gente, porque la gente hoy en día le resulta mucho más sencillo agarrar un celular, apretar los botoncitos y tener el conocimiento que ellos creen importante para ellos. No era como nosotros que con la radio, ¿no? Escuchábamos la radio y entonces cuando golpeaba una mesa y era un potrillo que venía al galope, ¿no es cierto? Entonces nosotros, nuestra imaginación era espectacular. Por eso yo me siento un poco que mi generación, la generación del 42, ¿no? Cuando llegamos a los 20, 21 años, nos sentimos que se abría un universo inmenso para nosotros, en el cual creíamos que podíamos cambiar el mundo. Y eso venía inclusive desde la Iglesia, no es casual, de la Iglesia Católica, que en aquella época, 1960, 61, hubo curas en Latinoamérica que desarrollaron movimientos populares ligados con la gente, que inclusive fue de carácter insurrecto, y que estaban desarrollados por la propia Iglesia, por sacerdotes de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros de alguna manera, o yo en particular, me siento que éramos de esa corriente que en Francia se llamaba de la Vie Nouvelle, de la vida nueva, ¿no? Y en donde había filósofos como Teilhard de Chardin que planteaba que existía un punto que se llamaba un punto omega, él lo establecía de esa manera, en donde convergía el cristianismo con el marxismo. Entonces, digamos, ese marco fue fundamentalmente a mí el que me abrió el mundo para decir, bueno, hay que cambiarlo. ¿Y cómo fue ese primer contacto? Contanos bien tu historia, dónde empezaste a militar, todo lo que hiciste, la lucha en el banco. Claro, pero para hacerlo más sencillo, yo empecé en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de farmacia, tomando contacto con el movimiento estudiantil, que era una cosa, digamos, distinta, porque ahí los movimientos ya eran directamente corrientes políticas que expresaban en determinado momento las
opiniones políticas que surgían de distintos partidos tradicionales en Argentina. Yo cuando, porque ya estaba trabajando del año 63 en el gremio bancario, previo al Cordobazo, ya me había planteado alguna actividad sindical, como decir, bueno, cómo logramos hacer actividades que los compañeros empiecen a reclamar sus derechos, que, por ejemplo, cuestiones mínimas y concretas, desde un aumento de salario, un aguinaldo, es la vieja, digamos, batalla que dan los sindicalistas. En aquel momento uno se proyectaba también a la sociedad en general. ¿Qué ocurrió? Cuando surgió el Cordobazo en este país en 1969, ahí en el Banco Nación, en ese momento, en la Casa Central, que está frente a Plaza de Mayo y frente a la Casa de Gobierno, hubo una movilización que era increíble. ¿Por qué? Porque los bancarios salieron de sus oficinas. ¿Por qué? Porque querían aumento de sueldo y salieron a reclamar. Yo diría, ¿se enteraron del Cordobazo? No se enteraron del Cordobazo. Era casi como si la lava que se desarrollaba por debajo de la corteza terrestre empezaba a reventar en nuestro país por distintos lugares. Entonces se fueron a pedirle al directorio, al primer piso, ¿no?, que les dieran lo que ellos necesitaban, que un salario digno para... Bueno, por supuesto actuó la policía, bajaron las cortinas inmediatamente. Bueno, eso duró lo que duró el fin del horario de ese día, y al día siguiente no pasaba absolutamente nada. Yo me recuerdo que a la mañana del día siguiente, temprano, yo fui y dije, ¿qué hago? Porque algo cambió, pero la gente sigue igual que antes de que hubiera esa movilización. Entonces dije, bueno, voy a plantear lo que para la corriente que yo militaba, nos parecía una cosa muy importante, que la lucha por la lucha no sirve para nada. Hay que organizarse para que esa organización empiece a levantar y a discutir con los compañeros todas las necesidades para empezar a reclamarlas para que se cumplan. Y efectivamente, empecé a hacer asambleas por mi cuenta, ¿no? Y de pronto me encontré al final del día que había más de 100 delegados que se habían elegido. Entonces, claro, dije, bueno, vamos a hacer dentro de 3 o 4 días una reunión para discutir cómo vamos a armar la actividad sindical, etcétera, etcétera. La sorpresa fue que a la semana, cuando intenté convocar a esa reunión, no vino casi nadie. Es decir, la espuma de ese movimiento que fue el Cordobazo se diluyó muy rápidamente. Fue muy interesante, digo, porque a veces hay muchos compañeros que dicen, no, acá en mi barrio, en mi trabajo, no pasa absolutamente nada. Y a veces, en realidad, como cuando se suceden los tsunamis, salvo los animales, que son capaces de percibir los movimientos, los seres humanos no nos enteramos que viene un tsunami, como ocurrió aquella vez en Indonesia, que los elefantes corrieron para el centro de la isla, y bueno, entonces dije, bueno, hay que ir a buscar a esa gente. Y empecé a recorrer, a ver todos los que se habían postulado como delegados, a proponerle tareas como, por ejemplo, elegir, vamos a pedir papel higiénico, jabón, vamos a pedir que se publiquen las tablas de propuestas para ascensos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me encontré con un fenómeno en el cual
esa gente aprendió a expresarse, supo cómo construir una pared, es decir, poner ladrillos, cementos, etcétera, etcétera. Eso fue lo que permitió que el 5 de febrero del año 70 se hicieran elecciones para la comisión interna del banco. Quiero hacer notar que ya en esa época había asumido el gobierno Leviston, reemplazando a Onganía, y que a pesar de que había un gobierno militar y que antes de que el directorio aprobara la realización de las asambleas, ellos tuvieron que comprobar que yo tenía militancia política de un grupo de izquierda. No obstante eso, finalmente dejaron que se hicieran las elecciones y el 5 de febrero ganamos la comisión interna. Vos aparte fuiste candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, es decir, el final de esa historia fue que en las elecciones del 73, cuando se reanudó la democracia, es decir, las elecciones libres para nombrar al gobierno y el gobierno designar a todos el gabinete, ahí hubo elecciones y en esas elecciones el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, se presentó a elecciones y yo fui como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, con una compañera que iba como vicegobernadora, que era obrera en un frigorífico, del frigorífico Armour, Adela Mayer, ¿no? Por supuesto que esas elecciones la ganó el peronismo, fue Cámpora. La historia dice que Cámpora fue un gobierno muy débil, que no pudo parar la presión de toda la gente que reclamaba por aumentos de sueldo y la libertad que permitiera mayor trabajo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurría? Toda América del Sur en ese momento y el peronismo de Perón, que todavía estaba vivo, seguían sosteniendo una política populista, hacer creer que había que darlo, pero que no era el momento porque Argentina estaba en una situación de crisis, todo Latinoamérica, etcétera, y se negaron a llevar adelante tareas de liberación y democráticas, ¿no es cierto?, para repartir entre la gente. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Cámpora produce una debilidad total que no enfrenta todo eso? Es cuando le piden la renuncia y viene Perón al país y se presenta a elecciones, aquella famosa elección que gana 7 millones de votos a favor y que abrió el verdadero cara de Perón, porque después Perón termina eligiendo a los que iban a componer a las 3A directamente, porque López Rega actuó con la autorización de Perón, eso es público en la historia argentina, pero bueno, todas estas cuestiones a mí me parece que son muy importantes porque la historia que hay desde el 70 en adelante es una historia que se expresa con documentos políticos, pero no hace el detalle de los verdaderos hechos, que recordarlos puede permitir que la gente una sus experiencias del pasado, ¿no?, con los del presente, de las distintas generaciones, y empiece a entender qué es lo que realmente ha sucedido en este país, para que pasan los gobiernos, se turnan los populistas con los conservadores, etcétera, etcétera, y siempre estamos en crisis, y la crisis las tenemos que pagar el pueblo, la gente más humilde, y eso es muy importante, que
esa historia facilite el conocimiento verdadero de cuáles fueron los hechos que sucedieron.